Ok, vamos a hacer nuevamente este problema, pero vamos a resolverlo ya como si lo estuviéramos resolviendo en el examen, ¿va? Si alguno se me queda atrás con la explicación, me avisa. Ok, entonces voy a intentar completar antes de comenzar a resolverlo, voy a intentar redibujarlo para no perder tiempo en estar pasando a otra hoja. Entonces, este es un B3. Si mal no me equivoco, este vale 12 volts y este también vale 12 volts. Y este está a tierra. Entonces, nos pregunta cuál es la forma de onda que va a dibujar este osciloscopio. Se las enseño antes de... Estas son las formas de onda. Fíjense que esta es como una onda medio cuadrada, pero centrada en cero. Esta es otra onda cuadrada, pero con un voltaje positivo. Esta con un voltaje negativo. Y esta toca el cero, ¿no? O sea, también es un voltaje positivo, pero es menos positivo que este. ¿Vale? Entonces, vamos de nuevo por acá arriba. Ah, pues de hecho, con esta la podemos resolver, ¿no? Entonces, me pongo aquí mero. Ok. Entonces, vamos a resolverlo rápido. Si se fijan, tengo una señal de 24 volts. Yo ya sé que esto es algo así. Tengo aquí una resistencia de 2K y tengo estos dos diodos. Aquí tengo el ánodo, acá tengo el cátodo. Acá tengo el cátodo y acá tengo el ánodo. Si recordamos, nosotros queremos para que un diodo conduzca que el voltaje de ánodo, es decir, para que esté polarizado directamente, sea mayor que el voltaje de cátodo. Esto es de manera ideal. Esto no ve. Voltaje de cátodo, ¿vale? Entonces, supongamos que empezamos aquí en 0 volts. Pues a lo mejor aquí podríamos tener 0 volts y nos preguntaríamos, bueno, ¿este está polarizado directamente o inversamente? Si aquí tengo 0 y acá tengo 12, pues este 0 es más chico, ¿no? Que el 12. Entonces, esto no se cumple y esto está polarizado inversamente. Al estar polarizado inversamente, pues esto es un circuito abierto. Ahora vamos acá. Nuevamente, es el mismo punto. Aquí tengo un 0 y de este lado tengo un menos 12, ¿no? La pregunta es, ¿menos 12 es más grande que 0? Pues no, tampoco. Entonces, este también es un circuito abierto, ¿vale? Como consecuencia, pues solamente voy a ver el voltaje de esta fuente, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, si se fijan, si yo voy incrementando este voltaje, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, todos polarizan inversamente a estos dos diodos. Una vez que llego a 12, poquito más de 12, pues cumplo con esta condición y este se polariza directamente. Es decir, se forma un cortocircuito, por así decirlo. Y este punto va a estar conectado directamente a la batería, a los 12 volts. Por tanto, esto comienza a crecer. Una vez que llega a 12, pues solamente veo esos 12 volts, ¿sí? No importa que el voltaje siga subiendo, porque esto sigue polarizado directamente. Una vez que bajo de 12 volts, pues esto baja, ¿sí? Este funciona para el semiciclo negativo y es exactamente lo mismo. Yo puedo tener aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 11 y esto está polarizado inversamente. Una vez que bajo de menos 12, entonces polarizo directamente. Aquí iría menos 1, menos 2, menos 11, menos 12 y piquito, polarizo directamente y voy a tener este voltaje, los menos 12 volts, ¿sí? Y listo. No importa que el voltaje siga decreciendo, esto sigue polarizado inversamente y por tanto veo el voltaje de esta fuente, ¿va? Una vez que me hago más grande que menos 12, pues este se polariza inversamente y sería esto que veo aquí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C o D.
La A. La A, correcto. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, Sí, sí. es que no lo había visto, y me había confundido con lo demás. Ok, ok. No, pero está bien, o sea, aunque ya los hayamos hecho, si tienen dudas, no pasa nada. De hecho, igual y nos sirve, ¿no? Porque como ya vimos una vez cómo se resolvía, pues la segunda vez queda más afianzado. ¿Sí? Yo tengo una duda. Bueno, los intento hacer y después comparo mi respuesta con la que viene en la guía, pero por ejemplo, en uno de los problemas, yo saqué una respuesta y venía otra. No sé si tú los hayas resuelto de la guía, pero sí puede que estén erróneas las respuestas. Sí, 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 sí. De hecho, eso fue lo que les dije al principio, que intentaran resolverlo. Si tenían alguna complicación, cualquier cosa, me avisaran, porque tenía muchos errores la guía. Desafortunadamente, no hemos tenido tiempo para conseguir, o más bien para mejorar esta guía, que pues no es nuestra. Pero bueno, ya estamos en proceso de... pues no sé cuál es el problema que encontraste. No me acuerdo, pero, o sea, sí me acuerdo cuál es el problema, pero no me acuerdo qué número. Si ahorita lo encuentro, te digo. Va, va, va. Bueno, mientras tanto, ¿algún otro número que tengan? Ah, por ejemplo, este está fácil. Dice, a partir del diagrama electrónico, ¿qué operación se aplica a la señal de entrada por parte del circuito? ¿Qué está haciendo aquí? Pues sí amplifica, ¿no? Correcto, amplifica, ¿no? Tiene la retroalimentación negativa y por tanto es un amplificador. Entonces, pues podríamos quitar los que dicen satura, ¿no? Excelente respuesta, Leti. Ahora tenemos amplifica y deriva o amplifica y recorta. Está derivando. Está derivando, correctísimo. ¿Sí? Si se fijan, bueno, a ver, quien me mencionó que estaba derivando, ¿por qué piensas que está derivando? Es correcto, pero no, solo quiero saber. Bueno, yo me acuerdo que siempre cuando veíamos los amplificadores operacionales, las derivadas eran en forma como de triángulo. O sea, me acuerdo que la onda se hacía en forma de triángulo. Yo por eso sé que está derivando. Ok, ok. Más o menos por ahí va. ¿Alguien más? Fíjense, ¿se acuerdan qué es qué representa una derivada? La razón de cambio de una función. Correcto, la razón de cambio. Entonces, por ejemplo, si nosotros medimos de aquí a acá, como es una línea recta, pues la derivada vale lo mismo, ¿no? En todos estos puntos. También lo conocemos como la pendiente. Entonces, pues ya sabemos qué es la razón entre el cambio de la amplitud, aquí en Y, bueno, vamos a ponerle V, que es un voltaje, entre el cambio que tenemos en el tiempo. Entonces, la pregunta es, de aquí a acá, ¿tiene un cambio positivo o negativo? Si este es 0 y cambia a 2, ¿creció o se redujo? Creció. Creció. Creció, entonces es positivo, ¿verdad? Es decir, durante este intervalo voy a tener un valor positivo, es decir, una pendiente positiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa de aquí a acá? ¿Crece o decrece? Decrece. Decrece, correcto. Entonces, aquí voy a tener una pendiente negativa y es constante, ¿no? Eso es precisamente
lo que nos está diciendo. O sea, esta es la derivada. Esta es la pendiente de esta cosa. Y esta es la pendiente de esta de acá. ¿Sí? Una vez que cambiamos al nuevo intervalo, pues nuevamente tenemos una positiva. ¿Sí? De hecho, lo pueden ver, no sé, supongan, por ejemplo, que esta tiene una pendiente de 1. Entonces, mágicamente, la función que define esta recta, vamos a llamarle f de t, es igual a t. ¿Sí? Entonces, esto significa que es una función creciente cuya pendiente es 1. Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale f' de t? Es decir, su derivada. Pues vale 1, ¿no? La derivada de t con respecto a t es 1. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que tienen aquí. Entonces, muy bien, amplifica y deriva. ¿Dudas al respecto? Si fuera del contrario, sí sería íntegra. Sí, claro, la función, la antiderivada sería la integral, ¿no? Solo que aquí, por ejemplo, si tienes esta función t, pues te llevaría a tener algo así, ¿no? O sea, una parábola, una función t cuadrada sobre 2. ¿Sí? Ahora, no es la única manera en la que lo pueden ver. Recuerden, aquí esto está aterrizado. Lo pueden sacar directamente de aquí. ¿Cómo lo harían directamente aquí? Bueno, si se fijan, habíamos mencionado en las primeras clases que esto de aquí, el capacitor, se comporta como una resistencia, ¿sí? ¿Cómo se llama esa resistencia? Empieza con R. ¿Retroalimentación? Casi, Ah, retroalimentación. no, no, no es cierto, no. No, no, perdón. No, Lo no te estaba viendo preocupes. mal. Sí, perdón. A ver, otra oportunidad. Empieza con R. La segunda es E, que es como un sinónimo de impedancia, ¿no? Reactancia. Reactancia, correcto. Tenemos la reactancia capacitiva de esta cosa, ¿no? Del capacitor. Y en paralelo con el resistor, pues nos forma una impedancia. ¿Va? Entonces, la reactancia ya sabemos que en el plano complejo, pues es 1 sobre SC. ¿Sí? Tatúense este en la cabeza. Z, pues sería el paralelo, es decir, XC en paralelo con R, pues es XC por R entre XC más R. Esto es 1 sobre, bueno, hasta aquí queda R, SC, partido entre 1 sobre SC más R. ¿Sí? ¿Qué nos queda aquí? Pues nos quedaría R, aquí nos queda 1 y aquí nos queda SC R. ¿Sí? ¿Dudas entre este paso y este? No. Ok. Ahora ya tenemos esta Z. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué configuración es este amplificador? Ya me dijeron que es un amplificador. La pregunta ahora es, ¿qué configuración es? No se preocupen porque tengo una impedancia aquí. Recuerden que esto lo puedo cambiar yo por una sola resistencia a la que llamo Z. ¿Sí? Pero no se preocupen por lo que tiene adentro Z. Considérenlo una resistencia. ¿Qué configuración es? ¿Inversora? Es una inversora, correcto. Entonces, de aquí pueden deducir que B0 es menos BI por R, esta R de acá, la de feedback, entre Z. ¿Sí? Una vez que, déjenme paso voy a limpiar esto, me voy a pasar para acá, para acá.
A ver, lo voy a reapuntar aquí. Dijimos que B0 es menos BI R entre Z, donde Z habíamos mencionado que es R entre, corríjanme si me equivoco, 1 más SCR. ¿Sí, verdad? Sí, Perfecto. Entonces, bueno, este es RF y esto lo vamos a llamar RI de input, ¿no? Sustituyendo esto, pues esto me queda menos BI RF entre RI partido por 1 más SCR. ¿Sí? Esto es igual a menos BI. Estas dos las puedo agrupar en un solo término. RF entre RI, que sería como lo básico, ¿no? De un inversor. ¿Sí lo ven? Partido entre, si aquí me queda 1 y aquí tengo 1 entre, bueno, déjenlo punto mejor así. 1 entre 1 más SCR. Pues recordemos que esta unidad, si la quiero expresar como una fracción, pues lo puedo hacer como 1 entre 1. Y aquí ya hago extremos con extremos, medios con medios. ¿Sí? Entonces, esto me queda menos BI, RF, partido entre RI. Y pues medios con medios me da 1 y solo tengo esto al extremo. ¿Sí? Es decir, 1 más SCR. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Ok. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos como si fuera un filtro, ¿no? ¿Qué tipo de filtro es este? Recuerden que tenemos filtro pasabajas, tenemos filtro pasaltas y son los únicos dos que necesitamos en este momento. ¿Este es un pasabajas o es un pasaltas? Si no se acuerdan, no pasa nada. Acuérdense que siempre podemos acudir al poderosísimo formulario del EGEL. Para eso está. Vamos para acá abajo. Vamos a buscar filtros. Filtros activos, filtros pasivos. Están luego, ¿no? O sea, uno tras otro. Sí. Aquí está. A ver, aquí tenemos un pasabajas. No, pero no es lo que estoy buscando. Vamos a ver, vamos a ver. No, no les da la función de transferencia. Pensaría que se las iban a dar. A ver, filtro. No, no se las da. No pasa nada. Siempre que tengan una función como esta, lo primero es, vamos a determinar de qué orden es. Esperen, no me responde la plumita. Ahí está. ¿Podrían decirme de qué orden es esta función? Primer orden, segundo orden, tercer orden. de primer orden. Es de primer orden, ¿verdad? Primer orden, ok. Y si se fijan, pues esta es mi señal de entrada, ¿no? Aquí tengo B0. Sin ningún problema yo podría hacer B0 entre BI y me quito el BI de aquí, ¿no? Entonces, de esta manera, pues yo estaría expresando la función de transferencia, H. ¿Sí, sí se acuerdan que era la función de transferencia? Sí.
Ok, perfecto. Es la relación, ¿verdad? Entre la salida y la entrada, vale. Entonces, esto ya no lo tenemos aquí. Esta es una constante, ¿sí? Menos RF entre RI es una constante. Entonces, solamente tenemos esta función. Esta función presenta algún polo o presenta algún cero. Recordemos que un cero, pues es donde la función se vuelve cero, ¿sí? Y un polo es donde se indetermina la función. Los pueden identificar más fácil porque los ceros están generalmente los ceros están en el numerador y los polos están en el denominador. Si no se acuerdan, perdón. Los ceros están en el numerador, alias el de arriba. Y los polos están en el denominador, alias el de abajo. ¿Sí? Entonces, ¿este tiene polo o tiene cero? Pues cero, ¿no? Tiene cero, ok. Entonces, cuando ustedes vean una función que presenta un cero, prácticamente pueden estar seguros que se trata de un filtro pasa-altas, ¿sí? Los que tienen polos se refieren a los filtros pasa-bajas. Cuando tienen los dos, hay que asegurarnos, o más bien hay que ver cuál aparece primero para poder determinar si nos estamos refiriendo a un filtro pasa-banda o a un filtro rechaza-banda. ¿Sí? Ok. Entonces, la manera en la que vamos a trabajar esto, esta función generalmente se escribe así en control, 1 más TS, si mal no me equivoco. De hecho, vamos a buscarlo aquí, ese seguramente sí viene. Vamos acá, teoría de control. No, tiene que ser los de primer orden. Mm, mm, mm. No, estos son para los de segundo orden. No, no aparece. Bueno, no se preocupen. Tienen esta forma donde, pues la T es esto que aparece aquí, ¿no? Es igual a RC. Esto también es 1 entre la frecuencia de corte. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte. Ya con esta información, pues nosotros podríamos calcular directamente cuál es la frecuencia de corte que nos está manejando este problema. Por ejemplo, FC es 1 sobre 2pi por RC. ¿Cuánto vale R y cuánto vale C? R vale... Ay, uy. 0.01. Creo que sí, ¿verdad? Sí, Vale. Ese es 1 sobre 2pi por 0.01 faradios por 100 ohms. Por ejemplo, ¿cuánto da esto? Tenemos 1 sobre 2pi por 0.01 por 100. Esto nos va a dar 0.159
Hz. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta es es un filtro pasa altas. ¿Va? Si nosotros lo graficamos, sin considerar esta atenuación que tenemos aquí, a punto 159, vamos a ponerlo en punto 1, ¿no? Para que sea más fácil. Aquí tendríamos 0.1. Vamos a ponerlo acá, 0.1. Tendríamos aproximadamente menos 3 decibeles. ¿Sí? Es decir, esto iría más o menos así. Este punto vendría siendo 0.01 y aquí vendrían siendo menos 20 decibeles. ¿Sí? Esto quiere decir que solamente va a dejar pasar las frecuencias más altas. ¿Vale? ¿Hasta aquí me van cachando? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos esta función, déjenme ver si tiene alguna, no tiene ninguna componente de frecuencia. Bueno, no pasa nada. Básicamente lo que va a hacer este filtro es que va a perder todas las componentes que sean de baja frecuencia. ¿Sí? Recordemos que para una señal triangular como esta, vamos a ponerlo acá porque no me acuerdo exactamente cuál es su serie. Vamos a ponerle serie de Fourier a señal triangular. Bueno, pero esta no está centrada en... Sería más como esta, ¿no? Es que no me quiero poner a sacar la serie ahorita. Bueno, el punto es que vamos a perder esta información que nosotros tenemos aquí y que es de baja frecuencia y que nos genera este comportamiento triangular. Solamente nos van a quedar la parte de alta frecuencia que lo que va a hacer pues es generarnos el comportamiento más general de la señal, ¿sí? Entonces, a partir de ahí podríamos determinar qué es un derivador. Ese es un camino. El otro camino es, bueno, vamos a considerar nada más que tenemos esta cosa aquí, este capacitor, menos más, y tenemos esto aquí, ¿sí? Aquí tengo la señal de entrada VI, aquí tengo RF, ¿no? ¿Cuál es la reactancia de este elemento? Uno sobre CS. Correcto. Acá tengo B0. Entonces, si se fijan, pues esto es un amplificador inversor. Lo que vamos a tener aquí es menos RF por XC, perdón, entre XC por BI, ¿sí? Si volvemos a hacer toda el álgebra, pues vamos a tener menos RF entre 1 entre SC por BI. Este RF, pues es RF entre 1, ¿no? Y nuevamente tenemos extremos con extremos, medios con medios. Entonces, esto nos va a dar menos RF que multiplica a SC por BI, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esto de aquí, pues simplemente hacemos menos
RF, agrupamos los términos que son constantes, por C, por SBI, o BIS, como quieran. Y a partir de aquí, nosotros nos vamos a preguntar, bueno, esta es la señal B0, pero en función de S, ¿sí? Esta BI también es en función de S. La pregunta es, ¿cómo obtengo B0 en función de T? Bueno, pues si ya tengo esta función, pues sería simplemente calcular la inversa, ¿no? De B0 de S. ¿Sí? ¿Cómo calculo la inversa? Bueno, seguramente esto sí debe venir aquí. Laplace. Ahí ve. Laplace. Transformada de Laplace. A ver, vamos a ver. ¿Cuál de todos estos, de estas reglas, les parece que aplique? Chequenlas bien. ¿Cuál creen? ¿Puedes volver a poner la función? Claro. Es esta. Y les voy a poner PDF. ¿Cuál creen? La segunda de linealidad. Linealidad. La segunda de linealidad. Casi. Casi, casi. El secreto está aquí. Esta función BI y esta función B0, ¿de qué dependen? De S. De S, ¿verdad? Que es una variable compleja. Si se fijan, aquí tengo S. Y aquí tengo S. Entonces, lo que estoy buscando es una función o una transformada que sea S, F de S. Algo así. ¿Cuál les da eso? La primera de diferenciación. La primera de diferenciación, correcto. Esto es, lo que leen aquí es la transformada de Laplace de la primer derivada de f de t es igual a s por la transformada de f de t, en este caso es f de s, menos las condiciones iniciales de f en el tiempo, ¿sí? En este caso nosotros podemos asumir condiciones iniciales igual a 0 y este término menos f0 se nos va y solo nos queda sf de s, ¿sí? Entonces aquí lo tienen. Esta es la derivada. ¿Sí? A lo mejor no es tan trivial verlo desde este lado, pero se puede, por si a alguien le funciona. ¿Sí? Entonces, nada más para terminarlo, pues aquí tengo menos RF por C. La transformada inversa de esto, pues, si tengo S, F de S y parto de F' de T, pues, ¿qué creen que tenga aquí? ¿Cuál creen que sea la inversa de esto? Se los voy a apuntar aquí, ¿eh? La transformada de F' de T es igual a SF de S. ¿Sí? Entonces, ahora yo les doy esto.
Es como si les dijera, bueno, tengo SF de S, ¿cuál es la transformada inversa? Es decir, esto de aquí, lo de adentro. ¿Cuál sería la transformada inversa de esto? VI de S. Casi, casi. Fíjense, ¿VIDT? casi, casi. Ese se acercó un poquito más. Es como si yo esta F la cambio por BI. Bueno, esta es BI mayúscula, ¿no? Tendría BI de S. ¿Aquí qué tendría? Pues BI prima, ¿no? De T. La transformada de BI prima de T, de la derivada de BI, es S BI. ¿Sí? Entonces, de este lado tendría, acuérdense que este es B0, BI prima de T. O, si les gusta más la notación, derivada de BI con respecto al tiempo. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tranquilos, si no les agrada este camino, está el primer camino que hicimos, les salió bastante bien. Solo es información extra, ¿no? Por si les resulta útil, o por ejemplo, por si no les dan estas gráficas, pues ya de entrada deberían saber que al tener un capacitor aquí, pues es o es un filtro o está derivando, ¿sí? También podrían buscarlo directamente acá en el formulario. A lo mejor esa es otra opción. Vamos a buscar amplificadores operacionales. Miren, aquí tenemos uno. Amplificador derivador. Que es el que hicimos ahorita, ¿no? Si se fijan, hasta nos dio lo mismo. Menos la resistencia por C por la derivada. Menos la resistencia por C por la derivada. ¿Vale? De ejemplo, si hay otro. No, ya no hay. No, no. Sí, no, ya. Ya no lo incluyen como filtro. Pero bueno, creo que vamos bien en ese sentido. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Algún otro problema que tengan? ¿O le seguimos? Ese precisamente que estás viendo es el que venía como respuesta a la D y era la C. Bueno, a mí se me hizo muy sencillo, pero no sé. Sí, está bastante sencillo. Vamos a intentarlo, ¿va? Dice, ¿cuál debe ser la alimentación de datos de control A0, A1 y A2, respectivamente, para obtener a la salida la información de D5 en el siguiente sistema multiplexor? Ok. Entonces, ¿alguien no sabe qué es un multiplexor? Ok, un multiplexor lo que va a hacer es, tenemos varias entradas, pero una sola salida. Entonces, dando una señal de control que vamos a tener acá abajo, vamos a seleccionar cuál de las entradas vamos a poner a la salida, ¿vale? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es qué valor tengo que poner en A0, A1 y A2 para poder leer la información de D5, ¿sí?
Sí, está bastante sencillo porque pues les incluyen de 1, de 2, de 3, de 4, de 6, de 7 y realmente es información basura, ¿no? O sea, esos no nos interesan. Lo que nos interesa nada más es D5. De hecho, vamos a rayarle. Sí, así de rojo. Este es el que nos interesa, ¿no? ¿Qué compuerta es esta? Ah, Una AND. Una AND, correcto. ¿Qué valores debería tener la señal de control? Se fijan que está conectado a 4 cables, ¿no? Uno de ellos es de 5 y los otros son de control. ¿Qué valores deberían tener los otros 3 para poder habilitar esta compuerta y que solamente me importe de 5? un 1. ¿Cuál debería tener un 1? Pues prácticamente tendrían que ser todas sus entradas 1. Correcto. Correcto. Es decir, esta tendría que ser un 1, que por cierto, si se fijan aquí, la de la que está más a la izquierda es A0 y luego le sigue su negado, luego sigue A1, luego su negado, A2 y su negado. Entonces, esta de aquí es A0, esta es A0 negada, esta de aquí es A1, esta de aquí es A1 negada, esta de acá es A2 y esta de acá es A2 negada. Entonces, con esta información, pues ya sabemos al menos que A0 debe ser un 1. Por tanto, o es la C o es la D. No hay otra. ¿Qué respuesta dijiste que daba Leti? La D. La D, ok. Vamos a ver. Ya encontramos este. Este es A0 negada, A1, A1 negada. Si este es A1 negada y necesito que sea un 1, ¿qué valor debería tener el A1 normal? 0. Pues 0, ¿verdad? 0 para que este sea un 1 y pues ya, es la C, ¿no? Ya ni siquiera necesito sacar el otro. Pero vamos a ver. El siguiente es A2. Necesito que sea un 1, pues ya directamente. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, Ok, ok. Excelente. Eh, ¿Alguna otra pregunta que tengan? yo de lo de matemáticas financieras, eso ya lo dimos por terminado. Pues si tienen alguna duda, yo les recomiendo que se echen el capítulo 3 nada más. Está Sí, ya lo bastante. vi, pero está muy fácil, entonces por eso pregunto si nada más va a ser como de leerle y ya. Sí, chequen los problemas. Igual si tienen alguna duda, pues avísenme y hacemos algunos problemas aquí. O si gustan, la próxima clase que tengan conmigo, los hacemos, o igual le paso los problemas a Casim para que se los entregue, o yo se los mando por WhatsApp, como ustedes se acomoden más. ¿Qué opinan? Pues como sea, no importa. Bueno, están muy sencillos, la verdad. Ok, ok. Eh, Igual dame chance de, hoy los preparo y mañana se los mando, ¿va? Sí, gracias. No hay de qué. A ver, vamos a ver. ¿Puedes ver la 60? 60, claro. ¿Cuál corresponde a un sistema no realizable, es decir, no causal? No tengo idea, la verdad. No porque no sepa qué es la causalidad, sino porque, a ver, a ver.
Déjenme acuerdo. Es que solamente puse aquí una pequeña anotación con unos signos de interrogación y me acuerdo que había llegado a esa conclusión porque creo que no checaba lo que yo pensaba con la respuesta que traía esta cosa. La 60 la B. Es decir, bueno, ¿se acuerdan que es un sistema causal y no causal? Un sistema causal, No, de ese sí no. no te preocupes. Un sistema causal es aquel que depende de entradas presentes y pasadas. ¿Sí? Mientras que el sistema no causal, pues, otro nombre con el que se le conoce al sistema no causal es un sistema anticipativo. ¿Sí? Ya con esto pues les digo todo, ¿no? Anticipativo, es decir, dependemos de entradas futuras, ¿sí? Igual podemos depender de entradas presentes, pasadas, pero también futuras. Por tanto, pues no es realizable porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Ahora, ¿cuál no checa con esta definición? Vamos a ver, vamos a darle a todos el valor de 0, t vale 0, 0, 0 y 0. En este caso, pues yo voy a tener 0 menos 3, es decir, el valor t igual a menos 3. ¿Esto es viable? ¿Que tenga información del estado menos 3? Pues sería como del pasado, ¿no? Correcto, ¿sí? De 3 instantes anteriores. 3 segundos, 3 milisegundos, 3 horas, 3 días, 3 años, lo que sea. Pero 3 antes. Perfecto. Entonces, este es causal, ¿no? Ahora, este de aquí tendría aquí tendría 0, ¿no? En este también tendría un 0, este me queda un 2. No hay ningún problema ahí, ¿no? Ahora, el único problema que tiene esta función es qué sucede cuando t vale 2. Pues aquí Se voy a... determina. Correcto. ¿Sí? Esta es una función singular. Así a ojo de buen cubero, pues no sabemos qué le va a pasar. Tendríamos que ver su límite hacia dónde se aproxima, ¿no? Pero esto no entra en la definición de causalidad o no causalidad. Esto es algo diferente, ¿sí? Por tanto, pues esto tampoco es. Ahora, esta de acá, pues simplemente es una exponencial cuyo exponente es el valor, el valor de entrada en el instante t. Entonces, pues si aquí tengo 0, acá tengo 0, aquí tengo 1, acá tengo 1. Esto es causal. Y este de acá, si yo tengo 0 y aquí también evalúo en 0, pues al cuadrado me da un 0. Si tengo un 1, pues me da un 1. Pero si tengo un 2, ¿qué valor tendría aquí? Pues un 4, ¿no? Es decir, en el instante 4. Cuando yo tenga la entrada 2, voy a preguntar cuál es el valor en el instante 4. Esto es anticipativo. Por tanto, yo digo que la respuesta correcta es D. La guía, como han mencionado, menciona que es la B. Pero yo no encuentro una razón para que sea la B. ¿Sí? Me inclino más por la opción D. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ya estamos con eso de sistemas causales.
Voy a limpiar la pantalla. ¿Algún otro número? A ver, por ejemplo, vamos a hacer este. Dice, en el programa, y les dan el programa, se escribe el menor elemento del arreglo, mayor elemento del arreglo, valor último del arreglo o primer elemento del arreglo. ¿Qué opinan? El menor elemento, ¿no? Menor elemento, ok. ¿Alguien más? ¿Qué opina? Fíjense, una manera de resolver estos problemas sería escribiendo, ¿no? Exactamente qué es lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan cómo están indexados en un arreglo? Es decir, qué valor tiene cada posición. Del 0 al valor. Exactamente. Perfecto. Entonces, por eso tenemos aquí el ciclo for, ¿no? Que va desde 0 hasta i menor a 10. Es decir, son del 0 al 9, 10 elementos. ¿Vale? Debe ser una i minúscula, ¿no? Si no, esto no funciona. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que el for a veces tiene corchetes para abrir y cerrar? En este caso no tiene. ¿Por qué? ¿Llevaron, sí llevaron C o C++? Sí, Ok. Eh, Se los pregunto de otra manera. Este ciclo for, ¿de dónde a dónde abarca? ¿Qué es lo que va a repetir 10 veces? pues hasta el final. O Esta sea, va y a, o nada más esa. no, también va a imprimir 10 veces, ¿no? Ese es un truco. No imprime 10 veces. Solo imprime una sola vez. De hecho, a ver, denme un segundo. Borro esto. Si quieren, nada más vamos a hacer este. Y si tienen chance, mañana nos conectamos unos minutitos antes. Le robo unos minutos a Casim para compensar el tiempo de hoy, ¿va? Déjenles, les muestro. 1, 4, 6, 2, 8, 9, 10, 3, 7, 5. Va. Nada más dejen que abra, ¿no? Ok, entonces vamos a guardarlo.
En el escritorio lo vamos a llamar gel.cpp. ¿Sí? A ver si me acuerdo, ¿eh? Vamos a incluir la librería. No. Stream. Es la chida, ¿no? Para C++. Int main. Return 0. Me falta aquí using std. No me acuerdo, creo que aquí iba punto y coma. A ver, si esto funciona, debería poder ser out. Hola mundo. ¿Cuáles serán? ¿Son estos? Sí, ¿verdad? Punto y coma, correcto. Punto y coma. Ahí está. Ok, entonces, ahora sí. Estamos declarando un arreglo A de 10 elementos y estamos diciendo que este arreglo tiene los valores, vamos a checarlos otra vez, 1, 4, 6, 2, 8, 9, 10, 3, 7, 5. Tenemos el 1, el 4, el 6, el 2, el 8, el 9, el 10, el 3, el 7 y el 5, ¿verdad? 1, 4, 6, 2, 8, 9, 1, 4, 6, 2, 8, 9, 10, 3, 7, 5, 10, 3, 7, 5. Ok. También declaramos una variable a igual a 0, y ahí está. Ahora, tenemos aquí un ciclo for que va a ir desde i igual a 0, mientras i sea menor a 10, y vamos a incrementar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primera, vamos a poner esta instrucción, el if, ¿sí? Y vamos a decir if, si A, ay, güey, ¿qué pasó? Si A es menor que A sub I, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces voy a actualizar A. ¿Sí? Es decir, lo que estoy buscando aquí, aunque tenga el signo de menor, realmente estoy buscando el mayor. ¿Sí? Es decir, esto lo podría escribir al revés. Este A sub I lo podría escribir de este lado y esta A la podría poner de este lado y cambio el signo. ¿Sí? Eso es todo. Y finalmente lo que voy a hacer es cout. Creo que decía escribe. Dos puntos, espacio. A. Y le ponemos un salto de línea. ¿Sí? Ok, entonces decían que a lo mejor imprimía 10 veces esto, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sucede. Solo lo escribe una vez. ¿Sí? Nos está escribiendo el número 10, que si se fijan, pues el número 10 es el más grande de aquí. Entonces, primera, la respuesta es el mayor elemento del arreglo. Segunda, cuando no tienen los corchetes, al igual que aquí, se fijan que esta función if no tiene ningún corchete, solamente se ejecuta la instrucción inmediata siguiente, ¿sí? En este caso, para el for, la instrucción inmediata siguiente es este if.
lo ejecuta, ¿sí? Si yo pusiera, es el equivalente a tener los corchetes aquí y meter esto aquí, ¿vale? Entonces, si se fijan, pues nos sigue dando el mismo resultado. ¿Cómo le haría para imprimir esto 10 veces? Bueno, para imprimirlo 10 veces, pues tendría que ponerlo dentro del corchete. Entonces sí, nos lo imprime 10 veces. Claro, estos ya no cambian porque una vez que encuentra el 10, pues ya no encuentra ninguna condición que cumpla esto. Por tanto, no actualiza la letra A. ¿Sí? Entonces, si no hay llaves, solo se ejecuta una instrucción. Si hay llaves, se ejecuta lo que hay dentro de la instrucción. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Bueno, voy a suponer que eso fue un sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Vamos a dejarle por hoy. Sale, gracias. Sale, que estén muy bien. Cuídense y échenle ganas. Ya casi acabamos. Gracias. Sale, bye bye. Cuídense. Bye.